Pues bueno, buenas a todos de nuevo. Esta es una clase bastante bonita, no solo porque va de CFD, sino porque es la última obligatoria. Nada, lo que vamos a ver hoy es una breve introducción a lo que es el CFD, Mecánica de Fluidos Computacional. Y nada, vamos a empezar con ello. Como siempre, aquí, mira, voy a cerrar la puerta porque a lo mejor hablo de lo Bueno, ¿qué vamos a ver en esta clase? Pues primero, como no, definir qué es el CFD, porque aquí muchos dicen CFD, mecánica de fluidos computacional. Mecánica de fluidos computacional, que no lo definiremos. Veremos también el por qué utilizamos estos programas, estas herramientas, que es la congruencia. Indagaremos un poco sobre la física que hay detrás de la congruencia y por qué no podemos tratar con las ecuaciones de fluidos así como la ecuación cuadrática de matemáticas de toda la vida. Y veremos cómo podemos, digamos, esquivar la complejidad de la congruencia modelada. Y al final, un cajón. Muy bien, pues vamos a ir. Nada, ¿qué es el CFD? Ese cacho de texto, lo voy a leer. La mecánica de fluidos computacional, CFD, es la disciplina que permite predecir flujos, transporte de masa y energía, también conocido como intercambio de calor o temperatura, y otros fenómenos resolviendo numéricamente, es lo importante, las ecuaciones de mecánica de fluidos. ¿Por qué numéricamente? Pues porque las ecuaciones de Navier-Stokes son un problema conocido como un problema abierto, uno de estos célebres problemas del milenio a los cuales no se ha conseguido llegar todavía a una solución analítica. Entonces, nada, tenemos que, digamos, resolverlo de forma numérica mediante iteraciones por prueba de error, básicamente. Y bueno, ¿para qué lo utilizamos? Pues sobre todo para sacar figuras bonitas de colorines como la vaca y la langosta. No, eso es simplemente para construir. Nosotros lo vamos a utilizar para análisis aerodinámico, contemplando la posibilidad de que haya cambio, porque hasta ahora, si os acordáis, voy a escribir en la pizarra que creo que tengo este espacio, los aerodinamicismos, al menos en la fase de diseño preliminar y conceptual, ¿qué habéis hecho? Habéis abierto el XML5 y habéis dicho, pues mi avión es esto. ¿Ya que no lo habían diseñado? Pues a ver, la estabilidad dinámica general sí, pero ¿dónde llevas la carga? Tienes que tener un fuselaje. Eso en el XML5 no te sirve el fuselaje. Tienes ambitud en el aterrizaje. Cuando seáis muy listo como el equipo 4, los ponéis y ya está, os olvidáis. Tenéis ambitud ahí, tenéis un mogollón de cosas que os estorban ahí y el XML5 lo saca todo. ¿Para qué utilizamos CFD entonces? Pues para poder simular aquí exactamente cómo se comporta el flujo considerando la presencia de cuerpos externos a superficies alares. Y también, un poco a raíz ligado a lo mismo, pues utilización aerodinámica, porque a lo mejor habéis diseñado este bicho, pero decís, jolín, esto es una basura, voy a poder aquí utilizar escalar todo hago, ahí va un marco curvo, no sé qué, que me parezca la resistencia y ser más rápido. Pues cosas así, ¿no? Optimización aerodinámica, pues eso, mitigación de desprendimientos o dispositivos hipersustentadores como plástico, cristal, mitigación de vorticidad o interferencias, etc. Y bueno, esta tabla de aquí, levantad la mano quiénes sois. A ver. Vale, ¿quiénes sois aero de un curso. Aero, sí, de un curso inferior a tercero. Vale. Esto creo que a partir de tercero, si elegís la optativa de AMPLI de mecánica de fluidos, lo vais a ver al acostaros, lo vais a ver al despertaros, lo vais a ver durante el desayuno y lo vais a ver en TikTok debajo del vídeo de la. ¿Esto qué es? Esto es el proceso CFD que se divide en tres bloques, digamos, principales. Preproceso, solver, lo que es el proceso en sí, y postproceso. ¿Qué hacemos en cada uno? Al final, en el preproceso, ¿qué es? Antes de lanzar la simulación de la aerodinámica alrededor de nuestro cuerpo, pues tenemos que primero modelar el cuerpo. Tenemos que tener un caso, tenemos que tener una geometría que puede simular. A esta geometría, bueno, voy a aprovechar esta que tengo aquí dibujada, no le pasa al programa a decir, con una geometría voy a dibujar todas las líneas de corriente, como hace el XML5, por ejemplo. Tenemos que definir un volumen de control alrededor donde vamos a estudiar lo que es el comportamiento del fluido. O sea, a nosotros no nos interesa tanto la geometría como tal, sino el volumen de aire alrededor y sobre todo cerca de la geometría. Y con ese volumen, con ese dominio que tenemos, sacamos lo que es la malla, es decir, despreocupamos el volumen de aire en pequeñas
celditas, y después ya sobre cada celdita pues vamos calculando lo que son las ecuaciones de fluidos y tal, de forma iterativa, y después ya pasamos a la etapa de solver, después de definir también las condiciones de control y condiciones iniciales. Pero bueno, ejecutamos el programa, nos calcula, nos itera, decidimos si ha convertido o no sé qué, tenemos solución. Y después ya viene todo el postproceso, que ahí sí que tengo que matizar que si lo vamos a hacer el CFD riguroso y bien, tendríamos que decir, vale, esta malla que hemos sacado es decente. Si no es decente, tenemos que volver a hacerla y hacer una malla decente y volver a simularlo. Pero si es decente, pues ya hay que validarlo, de decir, ¿tiene sentido el flujo? Si tiene sentido, pues ya podemos sacar los mítimos colorines, ¿no? Y resultados y la información necesaria para ello. Y bueno, vamos a indagar ahora, ya os he hablado un poco por encima de cómo funciona, vamos a indagar ahora en cada parte de cómo funciona cada paso. Preproceso, fallado, como os he dicho, vamos a discretizar el dominio computacional, que lo podéis interpretar como vuestro túnel de viento virtual, que es el volumen de aire alrededor del cuerpo aerodinámico, y resolver las ecuaciones de fluidos en cada celda. ¿Qué necesitáis? La geometría limpia. Por ejemplo, si estás que aquí, esto es una cosa que suele pasar porque, digamos, estructuras, saca un CAD muy guapo con todas las estructuras, todos los tornillos, todos los detalles de la estructura del avión, pero al ingeniero CFD, ¿verdad? Lo que es la cabeza de un tornillo con el huequito hexagonal que después es cónico, eso no le da información, eso le da dolores de cabeza. Entonces hay que hacer un proceso de cleanup, de limpieza de la geometría, para que sea lo más simple posible, pero sin tampoco sacrificar el concepto básico del avión. Y necesitamos también el dominio computacional sobre el cual definiremos nuestras condiciones de contorno. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí pongo mi avión aquí dentro y alrededor voy a decir, vale, pues quiero que de esta superficie roja la velocidad vaya en esta dirección, porque está suficientemente lejos del avión y aquí sabemos que la velocidad va a ser la velocidad de vuelo. Y aquí, en la salida, ¿qué va a pasar? Pues que el avión al final va a generar una estela turbulenta, va a generar unos vórtices de punta de ala y tal. O sea que la hipótesis de decir, no, por aquí detrás también vamos a. El perfil de velocidad va a ser igual, no, va a ser distinto. ¿Qué sí que podemos asumir que es igual? La presión. Entonces tenemos una salida, digamos, de aire a una presión constante. Todo eso lo metemos dentro del STAR y nos asume lo que llamamos una malla, que como veis se puede visualizar o sobre la propia geometría, bueno, no sé cómo se verá desde ahí, porque como son celditas muy pequeñitas, no parece que simplemente manchas negras, pero abajo se ve también un poco la idea de lo que es el dominio computacional, ¿no? Con celdas grandotas ahí, lejos de lo que es el avión, y cerca del avión, celdas más pequeñas para mayor precisión, y también, esto sí que es verdad que es un poco, digamos, ¿cómo decirlo? Criterio del ingeniero CFD, de refinar lo que es la estela turbulenta para tener ahí mayor precisión y poder simular con mayor certeza lo que son los vórtices de puntalar o desprendimientos, o chorros de hélice o lo que sea. Muy bien, tenemos ya la malla más o menos clara, ¿no? Vamos a pasar ahora a la otra parte vital del proceso. Muy bien, tenemos una malla. ¿Qué ocurre en la malla? Pues física, ocurre física. Tenemos que definir las condiciones físicas de nuestro fluido. Y aquí os he preparado esta tabla, pues básicamente resume las opciones que os da el STAR-CCM para definir la física de vuestro fluido. Y eso al final, los que hayáis dado mecánica de fluidos o lo vayáis a dar, era simplemente tenéis Navier-Stokes y os dice el enunciador. Flujo estacionario, tachas esto. Flujo viscoso, tachas lo otro. Flujo no sé qué, tachas lo otro. Es básicamente esto. ¿Qué hipótesis nos podemos encontrar? En términos de espacio, pues la naturaleza, ¿no? Si tenemos simplemente conducto, sin más, pues será un flujo unidimensional que simplemente va hacia izquierda o derecha. Si es un perfil alar, por ejemplo, que es un caso 2D, pues 2D. Si es un avión entero, pues 3D. Si es ya una geometría así simétrica, cilíndrica o lo que sea, pues así simétrica, pero como nosotros nos vamos a dedicar a hacer cosas aerodinámicas con esto, nos limitaremos a casos 2D para perfiles y 3D para alas y aviones enteros. El tiempo. Esto ahora os quiero preguntar bien. ¿El concepto de estacionario lo tenéis claro? Podéis decir que sí o no. Bueno, al final, en las ecuaciones estas de Navier-Stokes y su madre, veréis siempre que hay aquí una parte que es como la derivada del tiempo, ¿no?
Esto, hay veces que dices, uy, ¿cómo que derivada del tiempo? Si aquí todo el rato el flujo alrededor de este perfil, por ejemplo, bajo el ángulo de ataque, si corro por aquí encima del aire y corro por aquí abajo, este comportamiento, estas aceleraciones de aquí o estas caídas de presiones o lo que sea, aunque cambien en el espacio, no cambian en el tiempo. Entonces, este caso lo consideramos estacionario, que se puede interpretar también estacionario como simplemente decir todo lo que sea una derivada del tipo igual a cero. Y la otra hipótesis es no estacionario, también conocido como transitario, que es el caso opuesto, que puede ocurrir, por ejemplo, cuando estéis simulando la entrada y pérdida del ala. Ahí verdaderamente el fenómeno del desprendimiento puede ser estacionario, pero suele ser más fiable simularlo en transitorio, porque al final ahí se desprenden unos vórtices que se van generando de forma periódica y tal, y cosas así. O sea que eso, el tiempo, o nos cargamos la derivada temporal o la mantenemos. Otra cosa también, el material. ¿Con qué estamos trabajando? ¿Con gas, con fluido, con cerveza, con Coca-Cola, con locos, con lo que sea, multifásico? En nuestro caso, gas, es un aire. Bueno, es un aire, pero no es el aire. Y después ya detalles así más específicos como cálculo del flujo, que aquí la idea básica es que lo podéis tener segregado. Esto lo que va a hacer el programa es coger las ecuaciones de la mecánica de fluidos y resolverlas iterativamente, cada una independiente de la otra, digamos. En cambio, acoplado es el caso contrario. Resuelve las mismas ecuaciones, pero digamos que utiliza la información de la ecuación B, por ejemplo, y la mete en la ecuación A, cosas así. Después, ¿qué más? Una cosa que ya os sonará de algunas clases de introducción y al principio del curso. Régimen comprensible. ¿Vamos muy rápido o vamos muy lento respecto a la velocidad de sonido? Pues entonces asumiremos flujo incompresible, densidad constante, o flujo comprensible, densidad variable. El régimen viscoso turbulento, que depende del Reynolds, y bueno, lo de siempre. Puede ser laminar si tenemos un Reynolds muy bajo, turbulento si es un régimen turbulento alto, y no viscoso, eso es mentira, todo flujo es viscoso, solo que hay veces que no nos interesa la viscosidad y por eso lo ignoramos. Pero bueno, nosotros siempre vamos a simular en turbulento, y modelo de turbulencia lo veremos más adelante ahora. Y si os fijáis, he puesto en negrita un poco los casos, las hipótesis más comunes para la simulación de nuestros aviones. 3D, estacionario, gas, segregable compresible y régimen turbulento. Y nada, esto es el solver. Diréis, oh, qué miedo, es un esquema, no tiene más. Y el solver lo que hace es coger la información de las condiciones de contorno del dominio, es decir, en la entrada de aire decidimos que la velocidad entra según la velocidad del infinito, es decir, la velocidad del vuelo, la salida del aire a presión atmosférica. Sobre el cuerpo aerodinámico, eso es una condición de contorno porque os acordáis de la cama límite, ¿no? ¿Os acordáis de esto, no? Vale. Al final, como tenemos viscosidad sobre los cuerpos, lo que son paredes, en nuestro caso de Snobier, aquí, sobre la propia superficie, la velocidad va a ser siempre nula. Entonces, pues tenemos este gradiente de velocidades para adaptarse a la velocidad del infinito. Esto era lo que es la capa límite, digamos, esa difusión de cantidad de movimiento desde el flujo libre hasta la superficie. Y pues eso se lo tenemos que decir al programa CFD porque será una condición de contorno también. Y otras condiciones de contorno que podemos aplicar, por ejemplo, tenemos un avión, tú ves un avión de frente y dices, jolín, el lado izquierdo y el derecho son iguales, porque tengo que simular todo. Pues puedes simular solo un lado y aplicar la condición de contorno de simetría, que ahí no tiene más secreto, es simplemente que dices, no, en esta superficie, si es un lado de simetría, solo voy a simular un lado y el otro lado es idéntico, así que te ahorras la mitad del coste computacional. Y esos son los que son las condiciones de contorno, las que describen, digamos, las condiciones de flujo que conocemos a priori. Y necesitamos adicionalmente, para lanzar el cálculo, para iniciar el cálculo, unas condiciones iniciales, que lo que solemos utilizar nosotros es simplemente decirle a todas las celdas, decir, oye, tu velocidad es la velocidad de vuelo en la dirección de vuelo. Después ya, cuando haga el cálculo de forma iterativa, cambiará esta gracia del estudio. Y bueno, con todas estas condiciones de contorno y condiciones iniciales, se las metemos a la malla y empezamos a lanzar el cálculo de forma iterativa.
Y mientras hacen las iteraciones, nosotros tendremos que monitorizarlo para ver si se cumplen lo que se llaman los criterios de convergencia. ¿Cuáles son los criterios de convergencia más comunes o por lo menos los que os recomiendo yo que utilicéis a futuro? Residuales, que es como digamos el error sacado a partir de cada ecuación de los fluidos. Una variable inclus, que no voy a entrar en detalle qué es, eso a los de que vayan a la sesión 15 de ampliación del CFD, pero que es una variable que os dice básicamente cómo de fiable es vuestra simulación de la capa límite. La estabilidad de la solución, esto lo tenéis que interpretar al final. Voy a borrar un poco. Al final vosotros habréis empezado eso, ¿no? Pues condiciones iniciales, condiciones de contorno. Imaginaros que estáis viendo el coeficiente de resistencia a lo largo de una iteración. El primer valor que os saque en la iteración 1 estará aquí. El segundo valor que os saque en la iteración 2, pues dirá, ay, pues aquí en verdad no voy a esta velocidad, voy a una menor, me adapto mejor. Bajarán, hasta que se estabilice. Lo que se quiere decir aquí, bajo estabilidad de solución, es que llegará un momento, llegará una cantidad de iteraciones donde la solución ya no varíe, básicamente. Que sí que es verdad que es imposible que no varíe nada, pero puedes, por ejemplo, decir, pues mira, no quiero que varíe más que un 5% ni por arriba ni por abajo, por ejemplo, por decir algo. Y a lo mejor, si habéis llegado en este punto, decís, pues corto el estudio aquí, porque si continúo iterando, me va a salir la misma solución. Entonces, bueno, eso es una cosa que tendréis que tener en cuenta también. Y lo más importante, en verdad, es que decís, bueno, muy bien, esto muy bonito, el inclus me sale igual, los residuales me sale también bien, pero después veis la escena, lo que os ha simulado, y os sale, imaginaos que tenéis aquí el perfil alar, ¿vale? Y de repente el flujo os sale que hace esto. ¿Esto tiene sentido? No, ¿verdad? Tenéis que fijaros también que la solución es algo físicamente posible, que es coherente. Porque a lo mejor eso, a lo mejor todos salen con los residuales guays, todo guay, pero el comportamiento del flujo no tiene sentido. Entonces tendréis que revisar qué habéis hecho mal y volver a simularlo. Y ya cuando se dan esos criterios de convergencia aplicados, ya decidís lo que son el número de iteraciones y ya obtenéis la solución. Y ahora ya, el momento de la verdad, el postproceso, lo bonito, lo que mola. ¿Qué podemos sacar del postproceso ignorando ahora la independencia de Maillard? Podemos sacar escenas como, por ejemplo, esta de aquí, donde es el caso no estacionario, que esto es un transitorio de una versión de Amparito con el flap desplegado y con simulando la rotación de la hélice, cómo está afectando al resto de esto. ¿Y qué solemos sacar en escenas? Pues contornos de velocidad, como se ve aquí a la derecha. Aquí también ayuda, no os seguís solo con los colorines, buscad sobre todo aquí los ejes, la leyenda, digamos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos el contorno de velocidad en magnitud, es decir, en valor absoluto, y vemos, por ejemplo, que los colores amarillentos aquí son a 11 metros segundo, es decir, velocidad de vuelo. Y entonces, ¿qué significa? Zonas azules, se frena el flujo, por ejemplo, aquí el flujo va lento, aquí también, pero no solo el flujo va lento, sino que aquí, si veis, lo podríais incluso decir que esto aquí el flujo se ha desprendido, ¿no? Lo podéis utilizar así como herramienta también para ver dónde hay desprendimientos o recirculaciones o lo que sea. O, caso contrario, colores altos, ¿no? Que son las aceleraciones. En este caso, pues, el chorro de la hélice, porque al final la hélice te da un chorro más con mayor velocidad que la propia velocidad de vuelo. Y en el otro lado, pues se ve, voy a volver atrás para que se vea mejor, sobre el avión está pintado el coeficiente de presiones, que bueno, aquí al principio, esto por ejemplo, esto es el aspecto de la solución con condiciones iniciales. No tiene sentido, ¿verdad? En cambio, a medida que se va iterando, va avanzando en el tiempo y tal, pues ya comienza una solución que tiene más sentido. Y aquí en este caso lo otro que está dibujado es la vorticidad, que lo podéis interpretar un poco como las nubes de... Sí, nubes de vorticidad, de turbulencia y tal.
Y bueno, también podéis sacar pues, los reports para obtener los propios coeficientes aerodinámicos o otros plots que os dan, por ejemplo, imaginaros en este perfil. Voy a borrar aquí las líneas de corriente sin sentido. Podéis sacar, por ejemplo, aquí la distribución de presiones y esto dibujároslo en un plot que sea, pues, podéis hacer muchas cosas en el postprocesado, pero sobre todo es la etapa de, digamos, de extraer la información de nuestro estudio. Y bueno, ahora un poco así para cerrar el capítulo de fluidos computacional. Pros, sustituto y complemento de experimentos. En nuestro caso, ¿cómo se aplica? Pues que es más fácil o más rápido hacer una simulación del avión completo y obtener ahí cómo se comporta en CFD, o fabricarlo, volarlo, que no se estrelle, tener telemetría a bordo, etcétera, etcétera. Que vais a acabar haciendo lo mismo, pero por lo menos es una forma de tener información previa cómo se va a comportar el avión en su totalidad. También, al menos en comparación a XFLR5, sobre todo como el XFLR5 no contempla todo lo que son las interferencias del fuselaje, tren y todo eso, aquí al poder meter toda la geometría entera, pues tenemos una mejor estimación de lo que es la resistencia. Y pues podemos entender pues, fenómenos de flujo más complejo o difíciles de medir, como yo que sé, Flash-Howler. Eso analíticamente ni con XFLR5 con nada lo puedes sacar, lo que es hacer con CPD. Contras. Cuesta, es un programa, bueno, es un programa, no, al final la naturaleza de estos programas es que requieren un coste computacional no despreciable. Por ejemplo, la simulación esta que veis aquí, ¿cuánto creéis que me ha costado en términos temporales? Hombre, no, tampoco tanto. 2 días. Por ahí, un día y pico, un día y medio más o menos. En solo, para fijaros, mirad aquí abajo, Tony. Espera un momento, ahí. Es que lo quiero pausar en el momento exacto. Bueno, os lo chico. Me ha tardado un día simular 0,2 segundos. 0,2 segundos, o sea, haceros una idea. Que esto, claro, esto es transitorio. En cambio, si como os he dicho antes, tacháis el término de la derivada, pues en una tarde, menos de una tarde, en una hora o así como mucho, súper genial. Y nada, volviendo aquí, sí que es verdad que, claro, esto lo veremos ahora más en la siguiente sección, pero aquí verdaderamente muchos coloridos, muy guay y tal, pero la turbulencia, nos podemos guiar de cómo ha modelado esto la turbulencia, verdaderamente va a ocurrir esto en la realidad. Es una incertidumbre con la que tendréis que contar, pero de forma global es bastante fiable, pero no 100% fiable. Y bueno, otra vez algo consumo temporal de malla de simulación y también imposible de simular todos los fenómenos. Este concepto de aquí lo tendréis más claro en la siguiente sección, turbulencia. ¿Querráis? Sí, sí. Son las 5 diapositivas lo que queda para el plan. ¿Continúo o preferéis hacer medidas más? Continúo. Bueno, vamos a ver la turbulencia, porque ahora os he dado la chapa de cómo funciona el CFD, qué es, tal, pero ¿por qué? ¿Por qué hacemos el CFD? Pues bueno, primero tenemos que entender qué es la turbulencia, porque la turbulencia no es como tal lo que sientes tú en el avión de ¡ay, hay turbulencias, qué miedo! Se define como tal como las fluctuaciones aleatorias y de diversas escalas en la que son los campos de velocidad y de presión del flujo. Es un fenómeno no estacionario y 3D. Es decir, por ejemplo, un huracán, lo que es el huracán en sí, es mucho más ancho, tiene mucho mayor diámetro de lo que es de alto. Se puede considerar un fenómeno 2D y por ende no se considera un fenómeno turbulento. En cambio, dentro del huracán, ahí sí que hay estructuras turbulentas, que es, digamos, lo que al final molesta. Pero, bueno, eso es simplemente un detallito. Pero bueno, lo importante es que de diversas escalas, ¿qué significa esto? Pues que puedes tener un vórtice así de grande o paridas así, que también te molestan. Y nada, entonces, bueno, sabemos que son fluctuaciones y tal. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un poco de matemáticas. Tranquilos, que no vamos a
resolver aquí no hay esto. Pero sí que vamos a descomponer la velocidad en dos componentes, una media y las fluctuaciones. Algo intuitivo, algo normal. Vamos a meterlas en las ecuaciones de Navier-Stokes. Sacamos el promedio, porque al final nos interesa sacar lo que es, digamos, el valor medio de la resistencia por turbulencia y tal, y nos aparece este término de aquí. ¿Qué diréis? ¿Qué leches significa eso? Yo tampoco lo sé. Nadie lo sabe. Nadie sabe sacarlo. Tenemos que averiguar una forma de sacarlo, porque eso es la notación de Einstein, pero verdaderamente son 6 coordenadas así que no conocemos. Los componentes del Reynolds Stress Tension RST. ¿Y qué nos pasa? Tenemos 4 ecuaciones de movimiento, continuidad, que es la conservación de la masa y conservación de movimiento, pero tenemos 10 incógnitas. Esto, a los que estéis familiarizados con mates, es imposible de resolver. Tenemos que hacer algo con eso. Modelar la turbulencia. Entonces tenemos las siguientes opciones. Por ejemplo, podemos decir, bueno, quiero modelar, o más que modelar, quiero calcular toda la turbulencia. Vamos a aplicar a la Mona Lisa. La Mona Lisa en su máximo esplendor, con todo detalle de los árboles del fondo, de sus ojos, de sus labios, todo detalle. Calculamos todas las escalas numéricamente, es una opción. Pero también podemos decir, ostras, eso nos cuesta mucho en términos energéticos y sí que es verdad que tenemos mucha precisión, pero no nos renta. Vamos a solo decir, bueno, aquí en verdad la Mona Lisa, por ejemplo, tenemos a alguien miope aquí, que no sea yo. Vale. Buah, ¿qué tanto ciego? Bueno, no sé, quien quiera que vaya al final del aula y se quite las gafas. ¿Vas tú? Con las gafas quitadas, ¿eh? Te avisaré cuando puedes volver, ¿vale? Ahora, por lo menos, te voy a preguntar, ¿distingues algo entre esta Mona Lisa y esta? Un poco, vale. A lo mejor hace falta cambiar el mío. Sí, bueno, es que tengo un poco. Vale, no pasa nada. Si quiere otro mío que ir ahí para hacer una compañía, no es un castigo muy grande. Bueno, iba a enseñar después otra cosa, pero eso elegirá otra persona, ¿vale? Podemos ahora, por ejemplo, solo calcular lo que son las escalas grandes y modelar las escalas pequeñas. ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, en el vórtice este que os he dibujado aquí, lo voy a borrar porque esto es ilegible. Tenemos aquí este mega remolino y aquí dentro remolinos pequeños. Pues la opción que os planteo es, por ejemplo, decir, bueno, esto aquí verdaderamente es que me importa es el remolino grande. Estos de aquí los voy a modelar. Y eso es básicamente la opción del medio. O podemos hacer lo que hacemos nosotros en CFD, en el ámbito de ingeniería. Modelar todo. Al final, ¿qué es la Mona Lisa sino el color amarillo? Y estas son las 3 formas, digamos, de calcular las ecuaciones de Navier-Stokes utilizando el CFD. Direct Numerical Simulation para tener todo, básicamente toda la realidad, que esto solo se utiliza en el ámbito de la ciencia. El Large Simulation, que es solo quedarse con las escalas grandes y el resto modelarlo, que se utiliza sobre todo en el ámbito de climatología, predicción del tiempo y todo. Y lo que utilizamos nosotros, que diréis tú, pero David, o sea, esto CFD, esto es una estafa, como que la Mona Lisa el color amarillo. Facilita mucho la vida. Y la última opción, que es, digamos, la de menor precisión, menor coste, pero más utilidad, es el RANS, el Reynolds Average Navier-Stokes. Y bueno, ahora voy a volver a llamar a otro miope que vaya al fondo y se quite las gafas, para que no vea las siguientes imágenes de primeras y que vea ahí el efecto. ¿Nadie voluntario? Venga, vamos. Un aplauso. Vale, no le chivéis nada, pero voy a pasar a la diapositiva y voy a mostrar ahora un chorro de... Sí, simplemente un chorro, no sé si es una llamada o lo que sea, de RANS, NES y DNS. Y quiero que me distinga cuál es cuál.
¿Detectas la diferencia entre este y este? Desde ahí. Sí. Me imaginaba esto diferente, la verdad. No estáis tan ciegos como esperaba, pero bueno, si quieres puedes volver, si quieres puedes volver. Y bueno, esto ya en un ámbito en vez de tan artístico, pues aplicado a la ingeniería, pues podéis comparar aquí las distintas simulaciones con cada uno. En DDS simulamos todo, desde las estructuras pequeñas de la turbulencia hasta las grandes. En el EDS se puede ver muy bien que aquí verdaderamente las únicas fluctuaciones que se ven son grandes. ¿Por qué? Porque el efecto de las pequeñas las modelamos. Y después ya finalmente el U-Range, bueno, U-Range simplemente si hay uno delante es que es transitorio, no es estacionario. Aquí es el chorro promedio, básicamente. Hacer el range es como sacar el promedio de toda la turbulencia. Y nada, lo de al lado si queréis os lo explico, pero eso para la ampliación. Y bueno, como en ingeniería he dicho que utilizamos el RANS, pues vamos a ver qué modelos de turbulencia tenemos. Pues os acordáis ahora en las herencias físicas que había dicho próximamente tenemos esto, pues esto. Pues al final, dentro de las ecuaciones de Navier-Stokes, que aunque no lo parezca, es esa subida ahí con muchas i's y jotas, digamos que nos inventamos dos variables. La K, que es la energía cinética turbulenta, y la NUT, esa VT de abajo, que es la viscosidad turbulenta. Ambas son un invento. La viscosidad turbulenta eso no existe, eso es un apaño matemático para poder resolver esto numéricamente. Y nuestros modelos de turbulencia GANS lo que hacen es decidir ecuaciones un poco distintas en cada modelo para estas dos variables. Por ejemplo, tenemos el modelo K-epsilon. ¿Qué hace K-epsilon? Pues tenemos dos ecuaciones, una para la energía cinética turbulenta y otra para la viscosidad turbulenta. Y este que destaca, pues nos hace comportamientos lejos de la capa límite bastante bien, pero cerca de la capa límite pues necesita modelos adicionales. Y este se utiliza sobre todo para lo que son chorros, por ejemplo chorros de hélice, o vórtices de punta alar, o esferas turbulentas de fuselaje, lo que sea. Después tenemos al K-omega, que es como el contrario, la antítesis, ¿no? Se caga un poco encima en lo que es lejos de la capa límite, pero es muy preciso cerca de la capa límite. Y pues esta es muy apto para lo que son desprendimientos y simulación de capa límite. PN y capa límite son intercambiables, o sea que si estáis tomando apuntes sobre lo que he estado leyendo las diapos, son sinónimos. Y después está el QA, la capa. El K-omega SST. ¿Qué hace? Coge lo mejor de los dos mundos. Cuando está lejos de la capa límite, utiliza K-epsilon. Cuando está cerca, utiliza K-omega. Y después hay una cuarta secretación que es el modelo de una ecuación que solo necesita modelar lo que es la viscosidad turbulenta, que es Spallard-Almaraz, desarrollado por Spallard y Almaraz. Era uno de ellos, no me acuerdo quién, era ingeniero de Boeing, que directamente dijo, oye, yo necesito hacer CFD para aviones solo, voy a desarrollar un código un modelo de turbulencia que se aplique solo para aviones. Y bueno, aquí la precisión de este modelo para tanto lejos de capa límite como cerca de capa límite es aceptable, no es mejor del K-omega SST, pero es viable. O sea, si veis un estudio con Spallard-Almaraz, simplemente tendréis que tener en cuenta que es un modelo que sobre todo se ha utilizado para obtener resultados de forma rápida y sobre todo su mayor desventaja que subestima desprendimientos. O sea que como vea alguien simular la entrada en pérdida de un gato con un perfil con Spallard-Almaraz, le crujo. Y eso lo dice la persona que hizo su TCG sobre eso utilizando este módulo. No lo utilices para entradas en pérdida, como recomendación. Pero eso sí, si habéis empezado con Spallard-Almaraz, pues continuad con Spallard-Almaraz. Y bueno, creo que esto es ya lo último. Ya está, ya acabó la prueba. Muy bien. Si queréis hablar de un descanso de 5 minutos antes de hacer el Kahoot, o queréis hacer el Kahoot ya ir a casa. El Kahoot ya ir a casa. Pues nada, a ver si funciona el link. Vale, un pequeño adelanto es el Kahoot. Os he mentido, el Kahoot no va sobre lo que hemos visto. El Kahoot es una expansión de cosas que os quería explicar, pero que he considerado que era mejor explicaroslo vía estas y por si alguien terminaba la primera. Sobre lo que hemos visto en todas las aulas. Así que, Licía se queda al baño, que se va. Ella se lo pierde.
¿Vale? Madre mía, soy un señor mayor, ¿Queréis poner nombres graciosos? Yo os dejo. José. Mínimo espero, a ver, si aquí hay 12 personas, espero mínimo 12. Falta gente. ¡Ah, qué listas! 12 tú mismo. ¡Qué listas! Madre mía, pero si os voy a tener que contar ¿no? Me gusta esto, hombre. José María está bien. Bueno, falta alguien. Falta alguien. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no sé cómo hay 14, pero bueno. Vamos a ver. ¿Estáis listos? ¿Hay premio? Una sola. Sí, no. Pero tú tienes Susana, sí, estás un poco. De hecho, te puedo pasar si quieres. Vale, no, estás. Vale. Bueno, ¿vamos a empezar? ¿Estáis listos? Vale. No sé si tengo que hacer algo más. Son rápidas las preguntas, Aparecerá una imagen, tranquilos. ¿Qué dominio utilizas? 100%. Muy bien. ¿Por qué el dominio de la izquierda era correcto y no el de la derecha? Esto es porque al final, por convención, experiencia y todo eso. No, después de cada pregunta voy a explicar el porqué. Pensabais que os había equilibrado, pero no. Básicamente, aquí os he comparado el perfil es aquí, ¿no? Y podríais hacer un dominio grandote o un dominio pequeño. ¿Por qué un dominio pequeño es mala idea? Porque aquí, por ejemplo, no tenéis suficiente distancia para que se desarrolle de forma correcta el flujo. O aquí no tenéis suficiente distancia para que la esfera turbulenta se desarrolle y estabilice. Entonces siempre es mejor tener un dominio suficientemente grande por convención general. Pues esta distancia, 40 cuerdas, y esta distancia de aquí, 10 cuerdas, por ejemplo, para poder no tener problemas de convergencia, sobre todo, de que el dominio, digamos, no estorba la aerodinámica del cuerpo del estudio. Bueno, entonces, estos 8, ¿habéis aprendido la lección? Sí. Muy bien, pasamos al siguiente. ¡Ole, lleva! Vamos, al siguiente. Vale, siguiente pregunta. Esta es un poco hijo de puta de mi parte. ¿Lo veis bien? ¿Distinguís ambas? Sí. Muy bien. Leer bien la pregunta, Esta es de leer bien la pregunta. Muy bien, ole, muy bien. ¿Alguien hace los honores que quiere explicar el porqué? ¿Tú, José? ¿Te atreves? No se va. ¿Te acuerdas más o menos de qué comparaba? Si quieres te lo dibujo y lo explicas. Tendríamos un caso así. No. Básicamente, aquí ves la diferencia por la capa límite y todos los estrés y esfuerzos viscosos que tenías. Y aquí pues, no tenías tantas teclas en la capa límite. Muy bien. Exacto. A la siguiente voy a sacar a alguien que no sabe pintar bicicleta. Así que preparados. Pero se os ha quedado claro. Hombre, decir que sí, porque hemos hecho. Decir que sí, aunque sea mentira. Bueno, pues eso, al final queremos hacer lo que ha dicho José, ¿no? Sobre la pared, unas teclas así más rectangulares para poder simular mejor lo que es la capa límite. En cambio, en el otro,
con poliedros, pues esto no lo podemos aplicar también. Así que vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta. Son 10, por cierto. ¿Qué les CFD? Bueno, pues No sabré entonces a quién darle los chocobots. Qué pena. ¿Qué malla utiliza mejor el tamaño de Z a lo largo del dominio? Esta es fácil. Esta es fácil. Leed la pregunta. ¿Qué malla utiliza mejor el tamaño de Z a lo largo del dominio? Es decir, ¿qué Z es la buena? O sea, ¿qué malla es la buena? ¿Qué malla utilizaríais? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién les avisa? Me alegra mucho que no hayáis elegido nadie la amarilla, pero ¿quién ha elegido la arriba izquierda y arriba derecha? Sí, como yo. Como yo. ¿Eh? Pero ¿tú has visto la mierda de malla que era? ¿Cómo la has encontrado esto? Que lleva todo, tío. si te das un contenido, Ah, sí, ¿dónde? no sé crear contenido. ¿Eres Saúl? Ahí, vamos. ¡Hostia! Vale, ¡guau! Se facilita la vida. A ver, sí que es verdad que al menos la de arriba a la derecha, cerca del perfil está bien, lejos del perfil está bien, pero aquí, ¿por qué leches tenemos celdas tan grandes aquí y tan pequeñas aquí? O sea, aquí no es tanto el problema de las celdas grandes, sino el tener redundantemente celdas pequeñas en lo que es el índice. No nos hace falta tanta precisión ahí. Y por eso, sí, por eso, digamos, la he calificado como una de las que no están adecuadas. Sí que es verdad que esta, obviamente, aquí, tanto refinamiento en la estela tampoco hace falta. Que ahí estoy con José algo de acuerdo, lo puse porque me apetecía, verdaderamente, pero no os hace falta refinar tampoco tanto la estela. Pero aquí el problema es eso, que lo que son los límites del dominio y tal están demasiado refinados. Y ahí digamos que cuando tenéis esa reacción ya sabéis cómo se va a comportar el flujo. No necesitáis precisión. Por eso es una opción inválida. Y después cuando está la otra que sí que es verdad que aquí es que ¿quién ha marcado la de arriba a la derecha? Es cierto. Si no hay nada, no hay empezado. Ahí, sí, no, o sea, es que ahí la gracia de ese es que no se ve, pero básicamente el perfil lo ha variado tan mal que tiene esta pinta. Y esto con esto no consigo. Bueno, tenía mucho esta pregunta, pero bueno, me alegra que la mayoría haya respondido bien. No, porque le he dado esto. Bueno, siguiente. Espera, ¿quién se llama arriba? Yo siempre la. Vale, perdón. No me sé los nombres todavía. Siempre la. Muy bien, pues vamos al siguiente. Ahora ya pasamos de malla y vamos a ver condiciones físicas. Quiero asegurar que la vida del CFD a un ángulo de ataque reducido. Las hipótesis más adecuadas para su cálculo son ala, una ala entera, a un ángulo de ataque reducido. Palabras clave. Muy bien. ¿Por qué habéis fallado en la roja? Porque sí que es verdad que a lo mejor aquí decís, bueno, ángulo de ataque reducido, no hay desprendimientos, no hay movidas raras. Podría ocurrir que fuese un régimen laminar, os lo compro, pero es una ala. Como que 2D. Ahora es 3D. Si pusiese perfil, vale, pero ahora es 3D. Pero eso simplemente era un poco para pillar. Y por ejemplo, sí que es verdad que esa sería interesante para, no para simular, digamos, las fuerzas sobre el ala como tal, sino el comportamiento del desprendimiento del ala, digamos. Porque al final aquí, como utilizamos el modelo K epsilon, simularía muy bien lo que es el fenómeno del propio aire directo del ala. Pero bueno, al final, pues el más adecuado de todas estas opciones es 3D porque es un ala, estacionario porque es un ángulo de ataque pequeño y no debería haber desprendimientos o fenómenos transitorios, turbulento porque estamos en régimen turbulento, y escalar cálculas porque se utiliza en la relativa. Siguiente. El mago Payambi va subiendo, cuidado, Ojalá saber quién es. Siguiente. Vale, seguimos en física. Quiero simular en CFD una ala delgada y de baja curvatura a MAP por debajo de 0,3.
La densidad del aire esta la verdad debes de haber prestado atención en las clases anteriores. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale. La roja. ¿Por qué está mal la roja? Porque está bien que será constante, pero no porque es compresible el flujo. Si fuese compresible sería variable la densidad. Es la amarilla la que está bien. Y la azul sí que es verdad que esta frase es coherente, que una hipótesis que podemos tomar para flujo compresible es que el aire se comporta como un gas ideal, o sea, lo típico del pavo ratón. Pero en este caso, como estamos volando por debajo de un Mach reducido, 0,3, se define ese rango de velocidades de ese número de Mach, se define como régimen incompresible, o sea que asumiremos en ese caso densidad constante. Aunque sí que es verdad que esta pregunta no es del todo correcta, porque a lo mejor vuestro avión vuela a 0,29, por ejemplo, pero las aceleraciones sobre el perfil alar superan Mach 0,3. En ese caso sí que tendréis que contemplar a lo mejor de decir, vale, voy a considerar densidad variable según gas ideal o tal. Eso depende de vuestro caso, pero como nosotros nos vamos a mover por debajo de los 100 km/h siempre, básicamente, densidad constante. Very claro, ojo, adelantando. Muy bien, muy bien. Oye, este podio de aquí, espabilando de tabla baja, que suben demasiado. Muy bien. Ahora vamos a pasar a colorines, a interpretaciones. CP es coeficiente de presiones, que no me cabía escribirlo de entero. Uy, aquí. Es que, a ver, os la tomo válida. Los que hayáis votado azul os la tomo válida. Porque la verdad es que esta imagen. Lo que mostraba la imagen es el pressure coefficient, coeficiente de presiones. Y ahí sí que es verdad que admito, lo siento, tendría que haberlo puesto bajo presiones y ya está. Pero es importante porque al final el pressure coefficient aquí nos muestra de forma dimensional la presión. En cambio, en las presiones teníamos pascales y números más altos. Pero sí, eso por un lado, vemos sobre el avión lo que es el contorno de presiones. Vemos, por ejemplo, aquí, cerca del borde de ataque, pues una succión, la acumulación de sustentación, y sobre el resto del avión, pues coeficientes de presión cercanos a cero, es decir, que no hay mucha aceleración, no mucho movimiento de flujo. Y la otra cosa que había era vale, ¿hay alguien disléxico? ¿Cómo se llama lo de los colores? Daltónico, ¿hay alguien daltónico aquí? Pues por aquí los que hayan contado verde y dejemos los ejes por aquí. No, pero ahí es eso. Sí que es verdad que los colores no se distinguen tanto, pero al menos se ha aquí hacer gamas de colores distintas para la vorticidad o colores así, morados y naranjas, y el pressure coeficiente, el rango de la luz, digamos. Y bueno, y aquí al final, pues la solución lo que es sobre el avión, lo que es la superficie del avión, contorno de coeficiente de presiones, y sobre alrededor la nubecita esta, pues la nube de vorticidad que habíamos visto antes, digamos. Que, por ejemplo, ¿alguien me sabría decir por qué en la cola hay mucha nube, pero en cambio detrás de la ala hay una poca nube de vorticidad? Podéis inventaros algo. Seguramente acertéis. ¿Tiene mayor sección transversal? ¿De acuerdo? Por ahí va, exacto. Al final el ala, como tú dices, tiene poca sección transversal y es un elemento, más que a lo mejor menos sección transversal, generalmente también longitud, también consideras ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí la longitud del ala, en el sentido del flujo, es solo la cuerda. En cambio, la longitud que hay del cuerpo del avión antes de la cola es todo el avión. Ahí digamos que la capa límite se ha desarrollado más y digamos que acaba arrastrando más vorticidad. Por eso
digamos, la estela turbulenta, que esto es una forma de visualizar lo que siempre decimos estela turbulenta, al final del fuselaje va a ser más grande porque hay más cuerpo, digamos, que del ala que es menos volumen de cuerpo, digamos. Muy bien, pues vamos al siguiente. Ojo, CCD remonta. Hemos reflectado ahora el flat Fowler y veréis ahora que aparecen estas columnas de vorticidad. ¿Qué son? Está jodido, ¿eh? Al menos identificáis que tipo las columnas estas del flat que me refiero es este cacho de aquí. Eso sí. ¡Ole! Muy bien. Muy bien. Aquí la respuesta no os atentaba, que la respuesta no os atentaba. No, al final, el flat Fowler, al menos este flat Fowler. Oye, pero no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta geometría? Voy a dibujar sobre la tabla. Tenemos aquí, digamos, lo que es el ala, y aquí el Fowler desplegado. Algo así. Algo así. Vale. ¿Qué pasa? Hemos desplegado aquí el flat Fowler y tenemos un panel abajo ángulo de ataque, el ala, y este de aquí está a un ángulo de ataque muy elevado. ¿Qué significa eso? Que va a generar más sustentación, como veis aquí en el contorno de presión, que tenemos aquí un pico de succión también, y como tenemos un espacio físico en esta región de aquí, pues ¿qué va a hacer? Generar un vórtice de punta de flap, porque el de punta de ala no es, que eso era otra opción que esa era para pillar, pero creo que nadie la ha seleccionado, cosa que estoy orgulloso, la verdad. Estoy orgulloso que nadie haya caído en la tabla de la pero bueno, es eso. ¿Podría haber ocurrido? ¿En qué caso a lo mejor no tendría sentido esta simulación? Si en la geometría aquí hubiese una pared que evitase que se generase un vórtice de punta de flap, pues la opción roja habría sido válida. Pero también no sabemos tampoco de haber seleccionado esta porque no conociendo a priori el comportamiento del fluido, ver esas cosas así, que salten alarmas, no es para ser así dudoso, no fiamos. Muy bien. Sí, venga. Muy bien, madre mía, pero esta distancia es aquí. Pero hija, pero hija, tío. Venga, siguiente. Penúltima. Leed la leyenda fijamente, ¿qué es lo que pone? Nada, ya no sé. A ver, esta era caboncete mío. Porque, a ver, por lo menos nadie ha dicho. Vale, todo era de velocidad. Vale, ¿quién ha puesto el amarillo? ¿Quién ha puesto el amarillo? Sección frontal, hombre, eso era un plano de simetría. Eso era un plano de simetría. Pero bueno, sí que es verdad que, como dice el eje, esto a lo mejor tendría que haberlo dicho previamente, pero aquí dice velocity magnitude, esto es en valor absoluto. Si fuese la componente en X o la componente vertical, diría velocity, dos puntos, X, o velocity entre corchetes, coordenada Y, coordenada J, coordenada K. Pero bueno, imagino que la otra opción que habéis puesto mucho es X, claro. Esta sí que es verdad que si hubiésemos sacado el contorno en X, sería prácticamente idéntico. ¿Por qué? Porque la mayoría de comportamiento o variaciones del flujo, bueno, no, perdón. Digamos que la componente principal del flujo es en el eje X, o sea que si habéis elegido esa opción, pues tampoco está tan descabellado. Hubiese sido ya para mataros la opción azul de control de velocidad, etc. Eso sí que tendría que estar bien. Bueno, no sé. Conveniencia económica, perdón, pero Pau tiene razón. Es verdad que todas estas simulaciones menos Z, qué loco. Muy bien. Y vamos ya a la última pregunta, porque pongas 9 de 10.
¡Vamos! Todos ganan, ¡vamos! Sí, aquí todas son correctas, porque si vemos la imagen, si vemos el eje, vemos que las zonas azules, que son por debajo de 6 metros segundo, las tenemos en el morro aquí, el motor, que el aire lo que hace es impactar y fregarse, es decir, deceleraciones. Aquí detrás del azul, en esta sección, hay un desprendimiento y aquí no se ve, pero habrá una burbuja de circulación, o sea, con velocidades negativas, también correctas. Y ya en la cola, detrás, tenemos así como esa sección un poco azul detrás, sí, bueno, lo que he dicho. Que esos son, digamos, la esfera turbulenta o desprendimiento, también no sé cómo lo he llamado, pero eso. Al final, zonas azules, velocidades bajas suelen denotar esas cosas, o sea que aquí he tomado todas por válidas porque todas son válidas. Y bueno, ahora ya para finalizar, a ver, Joan, enhorabuena Joan por ganar. Ahora la verdadera pregunta. Me voy a instalar el SAT CTM para la sesión de S15 aplicación de CPD. Voy a hablar con si quieres chocobolso, se cierra la respuesta correcta. Muy bien, ojo, me esperaba menos. Me alegra. Pues nada, eso ha sido la clase de hoy. Hasta ahora. Vamos a ver el podio. En tercer lugar, Emma. En segundo lugar, Joan. Espera, al final le han levantado la victoria a Joan. Sí, que placer desde un pau. Os daré hecho como 8 minutos. A ver si eso es bien. ¿No estás en el podio? Es Emma. Pero, vale. Ya, os lo compartís entre vosotros. Pues nada, esa ha sido la clase de hoy. Hasta ahora, como he dicho, no hay tareas aquí como tal de esta clase, como mucho quien esté interesado en aprender a manejar el programa CPD avanzado de esta CPM, que se venga a las sesiones voluntarias de aplicación de CPD. Y ya os explicaré por comunicaciones cómo instalaros el programa y cosas. Y bueno, desde casa os he grabado bastante, os he hecho mucho, pero espero que os haya gustado, que hayáis visto y nada, nos vemos próximamente. Está bien, hasta luego.